contamos con la participación magistral, realmente es un honor para nosotros poder comunicarnos con el doctor Darío Barriera, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, investigador del CONICET, especialista en Historia Social de la Justicia y director del programa Malvinas y Atlántico Sur. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Gracias por llamar y por invitarme a participar de este ciclo. Para nosotros es un placer que estés y además nos parece muy rico que nos puedas contar cómo has vivido vos el inicio de esta situación absolutamente extraordinaria de pandemias, confinamientos, porque ustedes estaban en Europa a principios de marzo. Ujú. Sí, sí, de hecho estábamos terminando un trayecto largo de actividades académicas entre Francia y España y bueno, todo esto que empezó como unos rumores y un poco cosas que la gente no tomaba muy en serio, en muy pocos días empieza a tener una gran centralidad. Una gran centralidad quiero decir que hay mucha preocupación desde lo público por esto, que concretamente estábamos en Madrid, y en la primera ya semana de marzo, si no recuerdo mal, el día 6 se suspenden las actividades en las universidades, se suspenden las clases, pero se suspende también la entrada a bibliotecas, bueno, queda todo en pausa tal y como estaba, y después de la marcha del 8M, que fue el último gran evento público, Madrid concretamente se empieza a parar, ¿no? Empieza desde la Comunidad de Madrid, pero también desde el Gobierno Nacional, empiezan a ver que esto es serio, que hay que cortar la circulación de personas para cortar la circulación del virus. Y bueno, y se suceden las medidas que ya todo el mundo conoce, en la cronología que conoce. Nosotros teníamos para regresar a Argentina el día 22 o 23 de marzo desde Barcelona, teníamos terrestres a Barcelona, no pudimos hacer nunca ese viaje a Barcelona, y felizmente a partir bueno, de que había un rum rum muy serio de que iba a cerrarse Madrid, empezamos a tramitar por dos vías la posibilidad de volver al país. Una fue solicitar a Iberia que nos adelantara los vuelos, en virtud de que ya era un hecho que el aeropuerto de Madrid iba a cerrarse en pocos días. No pensábamos que en tan pocos, pero en pocos días. Y la otra fue la experiencia de ir al consulado y anotarse en la lista que nos habían ofrecido por correo electrónico a todos los que estábamos afuera, anotarnos en una lista de personas que podían ser, entre muchas comillas, repatriadas en un vuelo de aerolíneas. Estas son las dos puntas de experiencia. Ir al consulado me impresionó mucho y me impresionó bien, porque por una parte nos dieron maravillosamente bien, mandaban 2 mensajes por día, iban confirmando, etcétera. Pero por otra parte, pude ver un panorama muy variopinto en la puerta del consulado, y que esto es lo que la verdad me impresionó bastante más, ¿no? Conversar un poco con la gente que estaba allí alrededor, fue una experiencia un poquito más fuerte todavía. ¿Por qué decís que fue una experiencia más fuerte? ¿Variopinto? ¿De qué colores? Bueno, todos. Muy variopinto porque me puso en guardia, en primer lugar, la diferencia que había entre el trato que recibíamos del consulado, de los empleados del consulado argentino en Madrid, que era muy bueno, muy cordial, muy atento, con muy poquita cosa, haciendo listas con papel y virome, tomando notas de teléfono. Y por el otro lado, variedad en las respuestas de la gente que estaba alrededor de la puerta en un semicírculo, pues no se podía entrar al consulado, te atendían en la puerta. Gente que se encontraba exigiendo, bueno, a mí me tienen que solucionar esto, porque yo, gente que pedía muy amablemente y que mostraba que sí tenía un pasaje, que no tenía un pasaje,
que se le vencía la estancia, que iba a quedar ilegal, preocupaciones de todo tipo. Gente con niños, turistas, gente con pantalones cortos, digo, había una variedad de situaciones individuales. Y a partir de allí empecé a prestar atención no solo a lo que había pasado alrededor de esta reunión que se organizó en la puerta del Consulado de Madrid, sino lo que empiezo a ver en los grupos de Facebook, en los medios, etcétera, de gente en esta situación en todo el mundo, lo que empezó a llamarse la demanda de los que quieren ser repatriados. Una nueva solicitud de presencia del Estado, en donde Sí, anteriormente no estaba. o del gobierno, A ver. porque en realidad, mira, yo voy a ir más atrás. Hace algunos años, unos cuantos, hace más de 5 años atrás, cuando yo trataba de explicar a los estudiantes la diferencia entre el gobierno y el Estado, les recomendaba, mientras fueron los 2 mandatos de Cristina, yo les recomendaba que vieran TN. Si ustedes miran los noticieros de TN, van a tener clara cuál es la diferencia entre el gobierno y el Estado. Es muy fácil. Cuando hay algo que creen que se hizo mal, lo hizo el gobierno. Y cuando algo está bien, lo hizo el Estado. Todos sabemos que el Estado no hace cosas. Todos sabemos que el Estado no se puede personificar y que no hace nada. Pero acá, esto me va a servir para reemplazar aquel viejo ejemplo que ya no puedo usar. De golpe, los que no están de acuerdo con el gobierno, que le ponen más R, cuanto menos de acuerdo están, les ponen más R, ¿no? Con el gobierno, los que no están de acuerdo con el gobierno exigen la presencia del Estado. De un Estado que no tuvieron ningún problema en que se destruyera. De un Estado que no tuvieron ningún inconveniente en que se retirara de aerolíneas o que querían echar a patadas de las reuniones de papel prensa porque no tenía derecho a estar en la mesa de directorio. De un Estado que no tuvieron ningún problema en achicar suprimiendo el Ministerio de Salud, suprimiendo el Ministerio de Ciencia. De golpe, bueno, este gobierno no nos gusta, pero el Estado nos tiene que ayudar. Ahora, ¿por qué nos tiene que ayudar el Estado? A todo esto, el reclamo jamás era, no porque yo quiero que me vuelva a traer la TAM, o quiero que vuelva a traerme Iberia, o creo que me traiga Flybondi o quien sea. No, que me lleve a aerolíneas. Descubrieron que hay una aerolínea de bandera y que parece que tiene una utilidad. Bueno, muy bien, yo estoy contento que se haya descubierto todo esto. Pero, ¿sobre qué supuesto se basa este reclamo? Se basa sobre un supuesto muy interesante, que es que aquel vínculo que se suponía tan lábil, que bueno, no sabemos muy bien qué nos une, qué tiene en común uno de Jujuy con uno de Recoleta, yo por qué tengo con mis impuestos que bancar la pobreza del Chaco, etc. De repente este vínculo se hace evidente. Lo que les permite a todos estos argentinos que están afuera pedir, desde pedir hasta exigir, ser repatriados, es que son argentinos. Tienen esa condición, ¿no? La nacionalidad, la ciudadanía. Bueno, entonces, doblemente contento porque parece que volvemos a redescubrir una cosa que nos une, que ya no nos está dando tanta vergüenza. Parece que pertenecer a esta condición de tener la ciudadanía argentina no es una cosa tan mala, porque en una emergencia, mira, parece que funciona. Bueno, entonces, todo esto, como hablábamos la semana pasada, vuelve a poner sobre el tapete que aquello que nos une tiene una conexión muy profunda con la acción política. Por razones muy pragmáticas también, ¿no? Digo, es evidente. Muchos de los espacios que están en juego durante esta pandemia, sobre lo cual yo no puedo decir
nada, aparte el otro día escuché que la van a entrevistar a Karina Ramazziotti. Digo, si vas a entrevistar a Karina Ramazziotti, yo no tengo nada que decir sobre la pandemia, es una especialista en temas de salud. Lo que sí me hace ver la pandemia es que muchos espacios de los cuales se quería desplazar al Estado siguen siendo de gestión estatal inequívocamente, sobre todo en una situación de incerteza, en una situación, digamos, de gravedad, de crisis, y estos espacios son también variopintos. Desde el espacio aéreo, que finalmente para que un avión pueda aterrizar, no se trata solamente del mercado. Tiene que tener permiso un Estado para poder... Las rutas aéreas que se cedieron tan alegremente, se cedieron desde el Estado, pero no lo hizo el Estado, lo hizo el gobierno que estaba en el Estado y cedió rutas aéreas, que ahora resulta que son muy necesarias, porque hay un montón de lugares a donde aerolíneas ya no puede ir porque esas rutas aéreas se cedieron. Entonces, desde los espacios aéreos hasta los caminos rurales, la gestión estatal importa. Desde la salud pública hasta la asistencia social, la gestión estatal importa. Entonces, por una parte, pensábamos que todos estos circuitos estaban destruidos, aniquilados, que no existían más. Felizmente, estaban muy deteriorados, pero todavía existían. Aunque sea su arqueología, ¿viste? Como cuando va al Xincal, ¿no? Está todo destruido, el Xincal está todo destruido, pero está. Y a partir de eso vos podés imaginar el resto. Bueno, lo bueno es que, claro, la voluntad política de un gobierno, no del Estado, porque el Estado no tiene voluntad política, la voluntad política de un gobierno puede volver a poner en marcha no una represión sistemática de todo lo que se mueve, que es la idea, digamos, el fantasma del totalitarismo, sino la puesta en marcha de los mecanismos de solidaridad que de otra manera no se van a activar, porque la solidaridad espontánea puede tener un alcance de proximidad, pero eso que nos une sirve para que todo esto funcione dentro de un gran territorio, ¿no? Claro, una discusión sería si las funciones del Estado son necesarias en contextos de crisis, en contexto extraordinario, o se necesita de un Estado constituido con todos, con todos estos elementos que vos estás nombrando para la vida cotidiana en situaciones ordinarias. Sí, eso puede ser una vía para entrarle al problema. La otra vía, que me parece que involucra las razones pragmáticas, pero también involucra razones más sutiles, es que todo esto nos pone a repensar el pacto social. A ver, ¿qué es lo que define la pertenencia? ¿La pertenencia la definen solamente derechos? ¿La pertenencia al todo la define la relación con el suelo? Claramente que no. ¿El gusto por el mate, por el dulce de leche? Evidentemente no, lo cultural tampoco. Pero hay un pacto tácito que está detrás de la condición de ciudadanía, que es un pacto que no tiene nada más una dimensión de obligaciones del Estado para conmigo. Está la otra parte también. Lo que puso en evidencia esto del movimiento de los repatriados es la facilidad con la cual se recuerda la parte del pacto en donde nosotros somos acreedores del Estado, es decir, que el Estado nos tiene que brindar esa protección, nos tiene que cubrir ese derecho, y lo poco que se habla de la otra parte, de la parte en donde nosotros tenemos que poner lo nuestro. Lo más fácil es pensar en los impuestos, ¿no? Es decir, al argentino primero que le sale es que paga impuestos. Bueno, somos empleados del Estado, trabajamos en el CONICET, en la universidad, ni siquiera tenemos que hacer nada, viene descontado en el recibo de sueldo, pero el libertario, digamos, que tiene mucha seguridad sobre la condición libertaria de su libertad, tiene una visión nada libertaria de las obligaciones que el Estado tiene para con él. ¿Mm? Y ahí se agarra fuerte
de este Estado que detesta y le pide mucho a este gobierno que detesta todavía más que al Estado, ¿no? Entonces es interesante observar en estas conductas de amor y odio que se producen en episodios chiquititos, banales, porque esto es un episodio que al final va a terminar, todo se va a terminar resolviendo y va a quedar en el fondo del baúl de los recuerdos. Pero es interesante la oportunidad que se abre para volver a pensar de qué está hecho el pacto social y además de cómo diablos no nos dimos cuenta, algunos lo sabíamos o lo sospechábamos o lo sosteníamos, pero el conjunto social no, de lo vivo que está el esquema estatal y de lo profundo que está arraigada la identidad nacional, es decir, pertenecer a una nación para que les salga de esta manera a los que detestan esta pertenencia. Esto es maravilloso. Es todo un fenómeno sociológico que nos obliga, o debería obligarnos a pensar dos conceptos fundamentales en esto que estás hablando, que es el Estado en primer lugar y la ciudadanía. Y Sí, cómo, claro. si es necesario redefinirla o no. ¿Cómo, cómo seguirá esta relación de la ciudadanía con el Estado, dependiendo del gobierno de turno, Eso. dependiendo de una estructura? Porque Sí, es muy afortunadamente difícil. algo que vos dijiste que me parece que es bien importante es que había una estructura sanitaria. Por más que haya sido desfinanciada durante un tiempo, los hospitales seguían siendo de gestión pública, los laboratorios Exacto. estaban, Exacto, algo que no pasa en Estados Unidos. y no Está pasa todo privatizado. sí, y no pasa en otros países que están viendo que no pueden dar respuesta a una situación pública porque han desmontado lo público. Pero Exacto. en ese contexto no se ha planteado el debate, o no lo he visto tanto en términos de Estado y gestión privada, sino de economía y salud. Claro. Falsa dicotomía, como es evidente, porque, bueno, también para los que estudiamos el periodo colonial, nada, es muy sencillo, digamos. Por una parte, pensar un periodo histórico que como si viviéramos sin vacuna, es decir, por eso funciona esto de la inhibición de la circulación o el mal llamado confinamiento, etcétera, etcétera. Pero también cuidado con las salidas. Si vos recordás el precioso trabajo de Asadurian sobre la mita potosina a la salida de la peor crisis demográfica del siglo XVI, después de la gran epidemia de viruela, no se sale con rosas y por un camino suave hacia un mundo de solidaridad y respeto mutuo. No, se sale con una sobreexplotación que llega a niveles absurdos y que coloca la producción minera de Potosí en los niveles más altos en el momento en que tiene la cantidad de mano de obra más baja. Entonces, lo que dice Sadurian en ese trabajo es, cuidado, lo que determina el nivel de explotación, lo que determina el rendimiento de la fórmula de la renta, es una decisión política, porque lo que toma Toledo es una decisión política. Un texto que además se llama La producción de la mercancía dinero. Creo que es otro, es la crisis demográfica del siglo XVI. La producción de la mercancía dinero, tengo presente, del 79, es el que está en la compilación de Florescano, pero Es el viejo, sí. está en una revista y es el de la crisis demográfica del siglo XVI. Los dos son preciosos. Sí. Estamos hablando de las decisiones políticas necesarias para salir de una crisis de esta envergadura. Evidentemente no estamos ante una ante una epidemia que vaya a producir la caída demográfica de un 60% de la población, sino Esperemos que no. algo,
esperemos que no. Pero si hay una situación de crisis, lo que te decía, una situación excepcional, que todos la vivimos como eso, como lo inimaginado. Si alguien me decía que íbamos a estar confinados, que el mundo iba a estar confinado de esta manera, te voy a decir que es una locura. Pero de esto hay que salir. Hay que salir de alguna manera. ¿Qué elementos ves vos que pueden aprenderse o que van a necesitar reformularse para una salida de esta situación excepcional? ¿Ves alguno? No tengo mucho que decir sobre esto porque no soy una persona que piense o que crea que puede pensar grandes cosas sobre esto. A mí lo único, como dicen los españoles, lo único que me hace ilusión, lo que me gustaría mucho, es que de una vez por todos revaloricemos la política y fortalezcamos las instituciones y entendamos que el vínculo político es el que nos salva, nos ayuda a salvarnos, no es el que nos hunde. Lo que nos hunde es la explotación económica. El vínculo político y hacer política de una buena manera, de una manera positiva, es lo que nos puede ayudar a parar esta locura en la que se metió la humanidad en los últimos 50, 100 años. Pero ojalá eso, ojalá que tengamos una mirada un poco más condescendiente, incluso con el trabajo de los políticos. Está tan bastardeado, te aplauden a las 9 a los médicos, a las 9:30 te tocan cacerola. ¿Qué os pasa? No es así. En este momento, además, la gente que está trabajando en los distintos niveles del poder político, de los intendentes de un pueblito de 2000 habitantes hasta el jefe de gobierno de Buenos Aires, el presidente de la Nación, lo que sea, están trabajando 20 horas por día. No están haciendo porque les ponen una pistola en la cabeza. Lo están haciendo porque el trabajo político es eso. Doctor Darío Barriera, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, le agradecemos muchísimo su tiempo y sus reflexiones, que nos ayudan mucho a pensar y a reflexionar en este momento en que necesitamos nutrirnos de más certeza. Muchísimas gracias, Darío. Ha sido un placer. No, gracias a vos y que salga muy linda la serie. Te felicito por la iniciativa.